こんにちは。これはみんなの日本語の初級に。これは日本語のレベル6の30課です。Muy bien, estamos en la lección 30 del libro de japonés de Minna no Nihongo, la cual corresponde a al nivel número 6 del curso de japonés. Sin más antelación, hajimemashou. Muy bien, これは34ページお願いします。34ページお願いします。文系. Bueno, ya sabemos que antes de comenzar con la explicación a detalle, normalmente abordamos algunas oraciones a modo de ejemplo. Bien, entonces, aquí podemos ver que tenemos en este caso dos ejemplos y en teoría es sencillo. En teoría lo que vamos a abordar en esta lección es sencillo. La cuestión es que como tiene muchos casos de uso, tenemos que tener bien en cuenta para qué vamos a utilizarlo, ¿no? Igual, en un momento me voy a encargar de explicar todo esto y se darán cuenta a qué me refiero con que hay muchas formas de usar ciertas formas, ¿bien? Y que tienen como algunas notitas ahí al pie de página para que tomen en cuenta a la hora de utilizarlos. Bien, entonces vamos a comenzar con esta partecita. Bien. Koban ni machi no chizu ga hatte arimasu. Koban ni machi no chizu ga hatte arimasu. Bien, todo esto lo conocemos ya realmente, ¿no? Koban es la palabra de una estación de policía. Hate es algo de estar pegado. O sea, pegar. Hate arimasu, estar pegado. Entonces podemos entender lo siguiente. Que en la estación de policía está pegado un mapa de la ciudad. Bien, entonces la forma que estamos abordando en esta parte es la forma te arimasu. Que realmente pues ya tenemos algunos experiencia de uso de esta forma. Pero en este caso vamos a agregar un poquito más de contexto de en qué formas y con qué otras maneras se utiliza. Bien. Y luego tenemos el siguiente ejemplo. Kore, onegaishimasu. 2番. 旅行の前にインターネットでいろいろ調べておきます。旅行の前にインターネットでいろいろ調べておきます。Bien. Entonces, ryoko no mae ni, antes de un viaje, internet de iroiro, si este shirabete okimas lo convertimos a lo que es shirabe más, entendemos que investigo varias cosas en internet. Pero en este caso tenemos esta forma que es te okimas. Y vamos a ver más o menos qué significa. Dice, antes de viajar, investigaré varias cosas en internet. De buenas a primeras pareciese que no tiene un significado contextual, os digo, un significado literal. Pero es más que nada el contexto, es la situación en la que se utiliza, ¿no? Realmente este te okimas significa que debe dejar listo esto antes de irse de viaje, ¿no? Entonces, igual, vamos a verlo a mayor detalle a continuación. Entonces, vamos a comenzar ya con las explicaciones. これは36ページお願いします。36ページお願いします。Bien. Nuestra primera forma es te arimas. Entonces, los verbos en forma te más arimas indican un estado que resulta como una consecuencia de algo hecho intencionalmente por una persona. Entonces, normalmente los verbos que se utilizan aquí son transitivos, ya que estos suelen expresar intención, van a decir que son verbos intransitivos, que son los verbos transitivos. Bien, en un momento voy a explicar a mayor detalle a qué nos referimos con este tipo de verbos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que se derivan de esta forma de uso. Bien, entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a usar un primer sustantivo ni, sustantivo 2 ga, verbo en forma te, arimas. Bien, vamos viendo. Tsukue no ue ni memo ga oite arimasu. Tsukue no ue ni memo ga oite arimasu. Bien. En este ejemplo, pues, estamos indicando que, vamos viendo qué significa. Que hay una nota puesta sobre el escritorio. Hay una nota puesta o colocada sobre el escritorio. Entonces, ¿qué es lo que para qué se utiliza este te arimasu aquí? Bien, eso indica que alguien puso estas notas en el escritorio, tal vez para usarlos después con esa intención. Y pues como tal resultado de que esta persona los dejó ahí como preparación para luego utilizarlos, pues el te arimas significa que esta nota está ahí
y existe por una razón en particular de una persona que lo hizo de manera intencional, ¿bien? Y vamos con el segundo ejemplo. Bien. カレンダーに今月の予定が書いてあります。カレンダーに今月の予定が書いてあります。Bien, ¿qué significa esto? Bien, kalenda ni kongetsu no yote. Bueno, en el calendario, kongetsu no yote, los planes de este mes, kaite arimasu, están escritos, ¿bien? Entonces, en el calendario está escrito el programa de actividades de este mes. Entonces, en este caso, estamos indicando que alguien escribió el programa de actividades o los planes de este mes en el calendario. ¿Por qué? Bueno, con el motivo de no olvidarlo, muy probablemente. Y por lo tanto, el programa de actividades se encuentra escrito en el calendario. Ese es el estado, ¿no? Pero es porque alguien lo hizo de manera intencional. Esa es la realidad. Entonces, te dar y más. Ahorita van a decir, pero ¿qué diferencia tiene con el uso de te y más y te más? En un momento también vamos a aclarar esa situación, ¿bien? Entonces, vamos con el otro tipo de uso del te y más, con el otro caso de uso. Muy bien. Tenemos sustantivo 1 wa, sustantivo 2 ni, verbo en forma te, arimas. Entonces, este patrón de frase se utiliza cuando el sustantivo 2, cuando el sustantivo 1 en la frase se toma como un tópico principal. Bien. Excelente, bien. Entonces vamos viendo. Memo wa doko desu ka? Memo wa doko desu ka? Memo wa tsukue no ue ni oite arimasu. Memo wa tsukue no ue ni oite arimasu. Bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está la nota? La nota está puesta sobre el escritorio. Bien. Entonces, vemos cómo es que aquí lo que está tomando ya importancia principal es el sustantivo 1, el sustantivo que está acompañado del wa. Y otro ejemplo, que es el mismo del anterior, pero ahora haciendo este cambio, es Kongetsu no yotei wa kalenda ni kaite arimasu. Kongetsu no yotei wa kalenda ni kaite arimasu. En Kongetsu no yotei, los planes de este mes, en el calendario, kaite arimasu, están escritos, ¿no? Entonces, el programa de actividades de este mes está escrito en el calendario. Entonces, vemos que la única diferencia que existe es que el que anteriormente se encontraba como sustantivo 2 pasa a ser el sustantivo 1 y le ponemos wa. Y con eso hacemos que este sea el tópico principal de la oración. Es muy sencillo, es lo que ya sabemos del uso del wa que constantemente lo estamos revisando. Muy bien, entonces vamos con el siguiente forma de uso de te arimas. Muy bien. Entonces, tenemos así, te arimas, tal cual, solito. Este patrón, ¿qué pasa? Es que lo que este patrón expresa es el estado del resultado de algo que alguien hizo con algún propósito en específico, ¿no? Vamos viendo un ejemplo. Tanjobi no presento wa mo katte arimasu. Tanjobi no presento wa mo katte arimasu. Bien. ¿Qué significa esto? Yo ya he comprado el regalo para su cumpleaños. Bien, yo ya he comprado el regalo para su cumpleaños. Entonces, chequen cómo es que esta persona se preparó para el cumpleaños. Se preparó para el cumpleaños de la persona. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo comprando. Lo hizo comprando pues el regalo de su cumpleaños, ¿no? Y otro ejemplo es el siguiente. Hoteru wa mo yoyaku shite arimasu. Hoteru wa mo yoyaku shite arimasu. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Yo ya he reservado un hotel. Yo ya he reservado un hotel, ¿bien? Entonces, obviamente, para poder llegar al hotel necesitas reservar con antelación. Por lo tanto, yoyaku shite arimasu pasa a ser una preparación. O sea, es una preparación para algo que vendrá después. Así, no sé, voy a volver a escribir esto. Una preparación. Bien. Entonces, si podemos ver tanto en el primer ejemplo como en el segundo,
podemos inferir que se ha hecho ambos, o sea, que el verbo que expresa el verbo con forma T se ha hecho en preparación a algo. Y estos suelen acompañarse de la expresión mo para decir que ya se hizo, ¿no? O que para, para, para dar a entender que ya está preparado para esto. Bien. Ahora sí, vamos a explicar la diferencia entre te más y te más. Bien, entonces vamos viendo. Voy a soltar dos ejemplitos aquí bastante parecidos entre ellos. Prácticamente es el mismo ejemplo. Pero vamos a ver cuál es la diferencia que alberga esto. Bien. El primer ejemplo dice, Mado ga shimatte imasu. Mado ga shimatte imasu. ¿Ok? Que ya sabemos lo que significa, lo vimos en la lección anterior. La ventana está cerrada. Pero luego tenemos otro ejemplo que es, Mado ga shimete arimasu. Mado ga shimete arimasu. Y significa que la ventana ha sido cerrada, pero con algún propósito y por alguien, ¿bien? Con algún propósito y por una persona. Entonces, en el primer caso, describimos el estado en que se encuentra la ventana, simplemente decimos que está cerrada. En el segundo caso, implica que alguien, que inclusive pudo haber sido la persona que lo está diciendo, cerró la ventana con algún objetivo o con alguna intención. Entonces, la mayoría de los verbos utilizados con te y más son intransitivos y los que se utilizan con tear y más son los transitivos. Una gran cantidad de verbos intransitivos suelen tener contrapartes transitivas con partes en común, como por ejemplo aquí shimatte más y shimete arimasu. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es un verbo intransitivo y cuándo es un verbo transitivo? Bien, los verbos transitivos siempre llevan la partícula o. Y estos, que es la que señala el objeto de complemento directo. Mientras que los verbos intransitivos no necesitan algún objeto o complemento directo para expresarse. Por lo tanto, no van a llevar la partícula o. Bien, en este momento no estamos tal cual en la parte de forma de verbos transitivos e intransitivos. Para esto vamos a tener todo un video nuevo que se publicará luego, en el cual vamos a ver cómo utilizar y cómo identificar esta forma de uso. Bien, vamos entonces ahora sí a una forma nueva, que es la otra forma que vimos al inicio. Bien, san yu san pei, seguimos en la página 36, bunpo. Entonces, verbo en forma te o kimas. Este patrón de frase significa varias cosas, las cuales son las siguientes, aquí están enlistadas. 1. Finalización de una acción necesaria en un momento determinado. 2. Finalización de una acción necesaria en preparación del siguiente uso o del próximo paso. Y 3. Como continuación de un estado resultante. Entonces, los verbos utilizados aquí suelen ser verbos transitivos y suelen expresar intenciones voluntarias, ¿no? O sea, algo que se hace con cierta intención. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usan estas distintas formas. Bien, aquí ya estamos, verbo en forma te o kimas, para el caso de uso de finalización de una acción necesaria en un momento determinado. Vamos viendo. Ryoko no mae ni kippu o katte okimasu. Ryoko no mae ni kippu o katte okimasu. Bien. Entonces, antes del viaje compraré el boleto, ¿no? Entonces, aquí está diciendo que antes de hacer una acción que es el viaje, necesita hacer ¿qué? Necesita comprar el boleto, ¿bien? Y otro ejemplo, que es un poquito más largo. Tsugi no kaigi made ni nani o shite oitara ii desu ka? Kono shiryou o yonde oite kudasai. もう一度、次の会議までに何をしておいたらいいですか？この資料を読んでおいてください. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué debería hacer yo antes de la siguiente reunión? Dice, pues lea estos documentos, por favor, ¿no? Entonces, si se fijan, leer los documentos es algo necesario para antes de la reunión. Entonces, por eso se usa con yonde oite kudasai, ¿no? En este caso, este okimasu de acá, si no sé, este okimasu de aquí, entra como un verbo
de grupo 1. De una vez se los pongo aquí. Es un verbo de grupo 1 y es diferente al otro okimasu, que es verbo de grupo 2. Bien, entonces vamos con el siguiente caso de uso. ¿Y qué dice este caso de uso? Dice finalización de una acción necesaria en preparación al siguiente uso o del próximo paso. Bien, en este caso tenemos solamente un ejemplo. Hasami o tsukattara moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Hasami o tsukattara moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Al terminar de usar las tijeras o al usar las tijeras o una vez utilizadas las tijeras, devuélvalas a donde estaba, por favor, o devuélvelas a su lugar de origen, por favor. Bien, entonces aquí estamos viendo como que, o sea, en este caso es para preparación para el siguiente uso. ¿De qué? De las tijeras. Cuando alguien más quiere usar las tijeras, pues le dices, hey, ¿sabes qué? Déjalas donde estaban para saber dónde están para cuando se vayan a volver a utilizar. Bien, y el siguiente caso de uso, la siguiente forma para la cual se utiliza es la siguiente, que es continuación de un estado resultante. Vamos viendo a qué se refiere con esto. Ashita kai ga arimasu kara, isu wa kono mama ni shite oite kudasai. Ashita kaigi ga arimasu kara, isu wa kono mama ni shite oite kudasai. Bien, ¿qué significa esto? Como mañana hay una junta, por favor deje las sillas como están. Entonces aquí vemos como este estado resultante es que las sillas ya están como deben estar. Entonces le dice, hey, ¿sabe qué? Así déjelas. ¿Bien? Así déjelas. Ya se hizo eso de que estuvieran ordenadas, pero ahora necesito que tú respetes eso, que respetes ese estado resultante, que es el ya tenerlas ordenadas y déjalas como están. ¿Bien? Entonces vamos a ver una pequeña notita. En la conversación diaria, o sea, cuando nosotros estamos hablando de una manera más casual, teokimas a menudo pasa a ser tokimas. Por ejemplo, soko ni oitoite kudasai, o sea, oite kudasai, bien, o sea, déjelo ahí, por favor, bien. Entonces solamente este eh, una recomendación. Al momento de hablarla pueden hacer este cambio. Bien, vamos con la siguiente forma. La siguiente forma es sumamente sencilla. Mada y un verbo en afirmativo. Bien, Mada ya sabemos que significa todavía o aún. Todavía o aún. Y lo hemos utilizado prácticamente desde el inicio del curso. Entonces vamos viendo. Mada ame ga futte imasu. Aún está lloviendo, ¿bien? O sea, no hay mayor complicación en esta parte. Y la otra forma, y otro ejemplo en el que se usa es el siguiente. Dougu o katatsukemashou ka? Mada tsukatte imasu kara, sono mama ni shite oite kudasai. Bien, muy chido. Dougu o katatsukemashou ka? Mada tsukatte imasu kara, sono mama ni shite oite kudasai. Bien, dougu o katsukemashou, que significa puedo guardar o puedo ordenar las herramientas. Dice mada tsukatte imasu kara. Como aún la estoy utilizando, ¿qué? Déjelas ahí o déjelas como están, por favor, ¿bien? Entonces, vemos que para eso nos sirve, como nosotros expresaríamos aún o todavía, exactamente para lo mismo se utiliza en el japonés, ¿no? Pues principalmente para las acciones que están en presente continuo, acciones que están pasando en este momento. Bien, y vamos con la última información, ya que esto no es tanto una forma gramatical, sino que es más una nota que hay que tomar en cuenta para pues poder agregarlo a nuestro japonés. Bien, sorewa, eso o por eso. Sore ya lo conocemos de sobra desde las primeras lecciones del Mina no Nihongo Shokyuichi. Conocemos esta expresión de sorewa, pero el sorewa también nos ayuda a expresar que lo que estamos a punto de decir se refiere a lo expresado anteriormente. O sea, inmediatamente antes de lo que nosotros vamos a decir. Por ejemplo, traigo 3 ejemplitos. Broadway de musical o mitai to omou un desu ga, sore wa ii desu ne. Broadway de musical o mitai to omou un desu ga, sore wa ii desu ne. Entonces,
es que me gustaría ver un musical en Broadway. Dice, eso me parece bien. Entonces vemos como eso hace referencia directa a lo que se dijo anteriormente, o sea, a la idea de que quiere esta persona ir a ver ver un musical en Broadway, ¿bien? Otro ejemplo, el siguiente. 来月から大阪の本社に転勤なんです。それはおめでとうございます。来月から大阪の本社に転勤なんです。それはおめでとうございます。O sea, seré transferido a la matriz de Osaka el próximo mes. Entonces le dice, Sore wa omedetou gozaimasu. Muchas felicidades. ¿Felicidades por qué? Por eso de que serás transferido, ¿no? Y ahora vamos con un último ejemplo. Tokidoki atama ya ii ga itaku naru n desu. Sore wa ikimasen ne. Tokidoki atama ya ii ga itaku naru n desu. Sore wa ikemasen ne. Entonces, a veces o de vez en cuando tengo dolores en el estómago y en la cabeza. Y dice, Sore wa ikemasen ne. Eso es malo, eso no puede ser. Bien, entonces con esto estamos terminando de revisar los contenidos de la lección 30. Entonces, ya saben, hay que hacer sus apuntes y sin más que agregar, benkyou shite kudasai. Ganbatte ne.